acerca de la IE. Le he puesto así al título del mensaje. Y quiero hablar acerca de la inteligencia y los distintos tipos de inteligencia que nosotros tenemos, y después aplicarlo también en un sentido bíblico y en un sentido espiritual a nuestras vidas. Amén. Hoy escuchamos hablar mucho acerca de la IA, la inteligencia artificial. Es un tipo de inteligencia, pero bueno, vamos a ir descubriendo poco a poco lo que el Señor nos quiere hablar. Amén. Diga conmigo, IE. Así que lo primero que quiero decir es que existen distintos tipos de inteligencia, o bueno, se descubrió, la gran mayoría de los educadores hoy en día están de acuerdo en que existen por lo menos de manera básica 7 tipos de inteligencia que nosotros tenemos como sociedad o como seres humanos. Esto lo descubrió, o bueno, el que encabezó los estudios fue el psicólogo y también sociólogo Howard Gardner de la Universidad de Harvard, y él le tituló Inteligencias Múltiples. Y describieron en esos estudios, descubrieron 7 tipos de inteligencias diferentes. Hoy en día hay varios colegios, incluso primarios, colegios secundarios también de nuestra ciudad de Córdoba, que ya están enseñando con la base de que, conociendo que los niños, cada uno de ellos tiene distintos tipos de habilidades, ¿no? En este estudio se describen 7. En la universidad acá de Córdoba se cuentan 9, hay 2 más que se agregan. Pero bueno, te resumo algunas de ellas, yo las he descrito acá. Una de ellas es la inteligencia lingüística o verbal. Es la gente que tiene la capacidad de usar el lenguaje en todas sus expresiones y manifestaciones. Estas personas tienen la capacidad, por ejemplo, para ser muy buenos escritores, periodistas, oradores, traductores, políticos, abogados, locutores, ¿no? Gente que tiene la capacidad innata, ¿no? Tiene una inteligencia para expresarse, que hay muchos otros que no la tienen. Tienen otro tipo de capacidades, pero no la lingüística y verbal. Inteligencia musical también es la segunda, la capacidad de percibir y expresarse con formas musicales. Evidentemente acá personas músicos, compositores, analistas musicales, DJs, fabricantes de instrumentos, ingenieros de sonido, directores de orquesta, etcétera. Ahí el que tiene ese tipo de inteligencia puede fluir y puede desarrollarse en este tipo de carreras o profesiones u oficios. La inteligencia lógico-matemática es la capacidad de resolver cálculos matemáticos y poner en práctica un razonamiento lógico. Aquí las personas que tienen esta línea o esta facilidad en su mente, en sus pensamientos, pueden ser buenos contadores, matemáticos, científicos, economistas, ingenieros, auditores, etcétera, etcétera, ¿verdad? Algunos he puesto para que tengamos ejemplo. Entonces, el punto es que las universidades, los colegios secundarios, los colegios primarios hoy en día cada vez más se están enfocando en que no todos los niños tienen el mismo tipo de inteligencia. Entonces, para poder potenciarlos y para poder desarrollar más rápidamente su conocimiento. Esto se estudia mucho y de hecho se hacen test cuando en las pruebas de educación vocacional para saber qué carrera es la que vas a seguir. Muy bueno saber cuál es tu tipo de inteligencia. Amén, hermanos. Inteligencia inteligencia corporal,
es la capacidad de expresar ideas, emociones y sentimientos con el cuerpo. Aquí bailarines, actores, atletas, deportistas, ¿no? Cirujanos, mecánicos, constructores, fisioterapeutas, chef, todo lo que tiene que ver con el cuerpo. Tienen esa habilidad. Inteligencia espacial, la capacidad de percibir el entorno visual y espacial. Arquitectos, diseñadores, publicistas, pintores, fotógrafos, creadores de videojuegos, topógrafos, mecánicos, etcétera, etcétera. Después, la inteligencia intrapersonal. Estas son gente que no tienen la habilidad de relacionarse mucho con los demás, pero sí mucho hacia adentro. Es la capacidad para desarrollar un conocimiento profundo de uno mismo. Y acá es gente que tiene la habilidad, por ejemplo, para desarrollarse en la psicología, psiquiatría, psicoterapeutas, filósofos, sociólogos, poetas, etc. Y por último, la inteligencia interpersonal es la capacidad para relacionarse con los demás, tomando como base la empatía y la interacción social. Acá por ejemplo, en nosotros, en este grupo que estamos acá, tenemos cada uno de nosotros diferentes tipos de inteligencia. Y hay gente que es mucho más sociable, más empática que otra. Y por ejemplo, los que tienen esta inteligencia interpersonal son muy buenos educadores, policías, abogados, directores, empresarios, médicos, administradores, son muy buenos vendedores, ¿no? Como Elías, por ejemplo, que es un muy buen vendedor, ¿no es cierto? Porque tienen esa capacidad, ¿no? de hablar, de comunicarse, de expresarse, de interesarse también por los demás. Amén, hermanos. Muy bien, tipos de inteligencia, diga conmigo, tipos de inteligencia o inteligencias múltiples, ¿no? Además, en nuestros días, hoy, y no dejamos de escuchar por todos lados acerca de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, según la UNESCO, y además esto también extraído de la página de gobierno de nuestra nación, esta definición, cuando hablan de inteligencia artificial, lo definen de esta manera: máquinas capaces de imitar ciertas funcionalidades de la inteligencia humana, incluyendo la percepción, el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas, la interacción del lenguaje e incluso la producción creativa. Los asistentes virtuales como Siri, el asistente de Google, Alexa, utilizan inteligencia artificial para comprender y responder requerimientos de los usuarios. Esta tecnología también la emplean las plataformas como Netflix, Amazon, Spotify, ¿no? Todo tiene ya incluido inteligencia artificial. Amén. Son algoritmos que, por ejemplo, en Netflix, que todos, creo que la gran mayoría tenemos Netflix acá. Siempre Netflix te va a proponer que veas películas de acuerdo a lo que vos ya has visto antes. Eso lo genera la inteligencia artificial, ¿no? Por eso te salen todas películas de acción o te salen todas comedias románticas, ¿no? Porque te está la misma plataforma reconociendo cuáles son tus gustos, ¿no? Entonces te van a poner ahí todas las o de un actor. ¿Se dieron cuenta? Nosotros hace poquito hemos visto 2 películas de un mismo actor y ahora no paran de salirme películas de ese actor. No sé ni cómo se llama, pero la vimos porque era una historia ahí verídica y ahora no paran de salirme películas de ese actor ahí en Netflix. Inteligencia artificial, decí conmigo, inteligencia artificial está por todos lados en nuestros días, ¿sí o no? Hoy en día la tenemos presente, entre otras cosas, en los juegos en línea, en los teléfonos celulares, herramientas de traducción automática, reconocimiento facial. ¿Cuántos han hecho ya reconocimiento facial para registrarse en alguna plataforma, ¿no? Tenés que ponerte con... Todo eso es inteligencia artificial que ya está funcionando en nuestros días y cada vez más, hermanos. Así que preparémonos. ¿Cuántos me dicen amén?
Estamos en un nuevo tiempo, estamos en un nuevo mundo, ¿sí o no? Factores de seguridad en dispositivos, aplicaciones para automatización de tareas, los chatbots que son del chat GTP, por ejemplo, que ya muchos hemos dejado de usar el Google, ¿no? Porque ya no escribimos, directamente hablamos con el chat GTP y le preguntamos cosas, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Muy bien, ahora veamos en la siguiente placa qué es lo que dice el diccionario acerca de inteligencia. ¿Cuál es la definición que nos da el diccionario? Y nos da dos conceptos. Número uno dice inteligencia, capacidad de resolver problemas. Amén. ¿Cuántos acá tienen la capacidad de resolver problemas? Alguno dirá, no, pastor, yo tengo la capacidad de meterme en problemas, ¿no? O de generarlo a los problemas. Bueno, ¿cuántos tienen esa capacidad también? Pero así como uno lo genera, así uno tiene que aprender a resolverlos, ¿sí o no? Amén. Y te diste cuenta que es verdad lo que te digo y que este psicólogo en Harvard y el estudio es una verdad, es una realidad, que hay gente que tiene la capacidad de resolver problemas abstractos rápidamente. Hay otros, como en mi caso, que necesito ver las cosas porque no me hago la idea. Cuando no la veo, me están contando algo y yo tengo que verlo, ¿no? Entonces me están diciendo a mí, por ejemplo, tengo 4 manzanas y de resto me comí 2, ¿cuántas me quedan? Yo tengo que agarrar las 4 manzanas, comerme las 2 para saber cuántas me quedan, ¿no? ¿Cuántos son así como yo? Muy práctico. A mí me cuesta, hermano, cuando yo tengo que comprar algo, me cuesta mucho comprar algo por internet, porque hasta que veo la foto y digo, no me hago idea, del tamaño, no me hago idea tengo que verlo. Así que normalmente voy al lugar hasta que no lo veo físicamente y no me doy cuenta de qué calidad tiene, de qué, si estoy pagando bien o no. Bueno, una cuestión de cada uno, ¿no? Soy muy práctico para muchas cosas. Pero cada uno de nosotros tenemos esa capacidad de resolver problemas. Amén. Y el segundo concepto que el diccionario nos da acerca de inteligencia es conocimiento, comprensión o el acto mismo de entender. Eso es inteligencia. Conocimiento, comprensión de una situación. Obviamente, para poder resolver un problema primero tenés que comprenderlo, ¿sí o no? ¿Cuál es el problema de muchos niños hoy en día en la primaria? Que no hay comprensión de texto. Entonces no pueden resolver un problema porque al leerlo no saben lo que está pasando. Entonces hay que trabajar. Eso fue un grave problema que hemos tenido nosotros como sociedad en la pandemia, porque en los años de pandemia que los chicos no estuvieron yendo al colegio, en la casa, muchos no pudieron desarrollar la comprensión de texto. Entonces después es muy difícil solucionar los problemas. Así que diga conmigo, comprensión. Conocimiento, comprensión y después el mismo acto de entender la situación, inteligencia. La inteligencia radica en el cerebro. Si tenemos que darle un lugar en nuestro cuerpo, es acá, es en el cerebro, que el cerebro es un órgano físico que está formado por células nerviosas llamadas neuronas y células gliales. También contiene neurotransmisores y grasa. Eso es lo que forma el cerebro. Pero después existe lo que nosotros llamamos mente. No es lo mismo cerebro que mente. Decirle al que tenía al lado, no es lo mismo cerebro que mente. El cerebro es físico, ¿no? Y está formado, fíjate vos, en gran parte por grasa. Así que hasta en el cerebro, hermano, tenemos grasa. Y después por estas células nerviosas llamadas neuronas que interactúan entre sí. Pero la mente, hermanos, fíjate que a diferencia del cerebro, la mente no es un ente físico. La mente está formada por pensamientos, conciencia, memoria, imaginación. De alguna manera, para que lo podamos entender mejor,
si nosotros lo llevamos al plano de la computación, por ejemplo, podríamos decir que el cerebro es el hardware y la mente es el software, ¿no? El cerebro es la computadora en sí, ¿no? El CPU, las placas, todo lo que forma una computadora, el teclado, el monitor, etcétera, etcétera. Eso es el cerebro, algo natural, físico. Amén, hermanos. Pero la mente es el software, ¿no? Es el Windows que lleva, o es los programas que le agregamos y que no son tangibles, pero sí lo vemos en la pantalla y sí los trabajamos y sí están en funcionamiento. De hecho, el software de vez en cuando hay que actualizarlo, ¿sí o no? Amén. Bueno, la mente tiene que ir actualizándose también, ¿sí o no? Y al hardware también de vez en cuando hay que hacerle algún arreglito, alguna actualización también. Igual nosotros debemos cuidar nuestro cerebro. Amén, hermanos. Estaba leyendo que es impresionante la cantidad de neuronas que nosotros vamos perdiendo con los años, pero así, después de los 25 años, hermano, aunque hayas tenido una vida súper sana, después de los 25 años empezamos a perder miles de neuronas. Tenemos que ponernos las pilas porque también podemos recuperarlas, pero en muchos casos las damos ya por perdidas, ¿no? Así que algo de eso es de lo que te quiero hablar en esta tarde, o en esta noche, mejor dicho. Muy bien, llegados a este punto, ahora sí te quiero hablar de la IE, que es el nombre del mensaje. ¿Qué significa IE? IE significa inteligencia espiritual. Amén. Y es un tipo de inteligencia que no se estudia en Harvard, no se estudia, que los psicólogos no le dan mucha importancia, pero que nosotros los hijos de Dios hemos entendido y hemos comprendido que es fundamental para nuestras vidas, aunque no lo hayamos visto de esta manera como te lo estoy planteando hoy, pero hay una inteligencia espiritual y que nosotros la podemos desarrollar. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Muy bien. Algunos exponentes históricos, hombres y mujeres que desarrollaron la IE fueron, por ejemplo, de los más destacados de la Biblia, ¿no? Noé, uno de ellos, ¿sí o no? ¿Desarrolló la inteligencia espiritual, sí o no? Claro que sí. Noé hablaba con Dios y fue un hombre extraordinario, fue un hombre fuera de lo normal. De hecho, fue un ingeniero que creó el primer barco de la existencia de toda la humanidad. Lo creó con sus propias manos, lo diseñó, lo hizo y además flotó, hermano, ¿sí o no? Funcionó. Así que Noé es un héroe para nosotros. ¿Cuántos me dicen amén? Noé desarrolló una inteligencia en todos los aspectos que él ya tenía como ser humano, pero además para poder conocer la voluntad, el propósito de Dios, y la pudo llevar a cabo, y Dios pudo obrar milagros a través de su vida. Abraham fue otro, ¿sí o no? El patriarca Abraham, un hombre que era rico, un hombre que venció a ejércitos con su sola familia y con sus siervos, un hombre inteligente si los hay, ¿verdad? José, ¿qué decir de José? Etcétera, etcétera. No quiero hablar de cada uno porque se nos hace muy extenso, pero Moisés, fíjate, estoy hablando de gente extraordinaria, hermanos. Débora, que fue una mujer de Dios, fue una de las juezas de Israel, fue la primera ministra de Israel, una mujer a la cual toda la nación iba a consultarle, a pedirle consejo. Grandes victorias dio el Señor a través de Débora. David, ¿qué decir del rey David? Un hombre extraordinario, ¿verdad? Con una inteligencia naturalmente para la música. De hecho fue creador de instrumentos también, pero también para la batalla, para gobernar Israel. Un hombre que desarrolló la inteligencia espiritual fuertemente. Salomón, Ezequías, Esther, he puesto algunos, no hay muchísimos más. Daniel, un hombre inteligente, ¿verdad? Esdras, Nehemías, Juan el Bautista, Pedro, ¿sí o no? Pedro desarrolló la inteligencia espiritual, la IE, en su vida.
porque era del vulgo, porque era un pescador, los discípulos también, algunos de los discípulos, pero después los vemos a ellos hablando y los mismos maestros de la ley se sorprendían por la autoridad y por la sabiduría con la que hablaban. Eso es unción del Espíritu Santo, ¿sí o no? Eso es desarrollar esa capacidad, esa inteligencia espiritual. Juan el Bautista, Pedro, Juan, los discípulos, el apóstol Pablo, Timoteo, viniendo no más para nuestro tiempo, Martín Lutero, Billy Graham, Catherine Kuhlman, Gigi Ávila, Carlos Anacondia. ¿Qué me dicen de esos hombres y de esas mujeres? ¿Desarrollaron la inteligencia espiritual? Faltan muchos acá, Evan Robert, podemos agregar otros hombres que vivieron avivamientos tremendos y que hicieron proezas en Dios, proezas de fe, porque entendieron qué es lo que Dios estaba hablando y qué es lo que estaba sucediendo en el ambiente espiritual, en la generación en la que ellos vivieron, y Dios los usó poderosamente, ¿sí o no? Carlos Anacondia, ¿no? Año 1986, aquí en Córdoba, se paraba y decía: oíme bien, Satanás, ¿no? Y desde la ruta 20 para acá, todos los demonios salían corriendo para el otro lado, ¿no es cierto? Milagros de Dios, ¿sí o no? Carlos Anacondia, hermanos, un hombre que vendía bulones, un hombre que vendía tuercas, ese era su negocio, y Dios lo sacó de ahí y lo hizo un evangelista. Le dio una inteligencia espiritual que antes no había podido tener, y Dios lo usó para poner patas arriba a una nación, un país, ¿sí o no, hermanos? ¿Te das cuenta? Desarrollaron una inteligencia espiritual tan fuerte en sus vidas. Nuestro apóstol Juan Ulrico Ortopán, en su medida, claro que sí, también fue un hombre de una inteligencia espiritual. Capaz que no tenía mucho estudio, creo que ni la primaria tenía terminada nuestro apóstol. Tercer grado tenía terminado, un hombre con un tercer grado, hermanos, pero un hombre que abrió iglesia, un hombre de fe, un hombre que oraba por los vientres estériles y las mujeres daban a luz, ¿no? Un hombre con una fe extraordinaria. Diga conmigo: inteligencia espiritual, que el mundo no la puede entender, que el mundo no la puede comprender. De hecho, el mundo la llama locura, la llama fanatismo. ¿Te das cuenta? Pero nosotros tenemos esa capacidad. ¿Cuántos me dicen amén? Y he puesto acá a nuestros pastores Nereo y Blanca también, ¿verdad? Que ellos han trabajado y ellos han servido al Señor, y ellos desarrollaron una sabiduría espiritual para llevar adelante la familia, para llevar adelante la iglesia por 40 y pico de años. Todavía están firmes acá con nosotros, amén. Nos toca hoy a otra generación, todavía los tenemos a ellos, gracias a Dios, pero yo quiero desarrollar esa inteligencia para llevarla a la siguiente generación, claro que sí, amén. Y sé que muchos de nosotros lo vamos a vivir y lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. ¿No escogió el Señor lo vil y lo menospreciado del mundo? Gente que para el mundo no vale un peso, ¿sí o no? Pero para Dios, hermano, valemos la sangre de Cristo, valemos la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque Dios sabe el potencial que ha puesto en nosotros y lo podemos desarrollar, puede crecer, nos podemos expandir en el nombre del Señor Jesucristo. Y bueno, he puesto ahí el máximo exponente humano que desarrolló la IE, la inteligencia espiritual, es Jesús, el hombre más inteligente que ha vivido y vivirá en este planeta. ¿Qué te parece? ¿Lo crees, sí o no? Dale un aplauso al Señor Jesús, aleluya, amén. Tremendo. Los fariseos, los saduceos, los escribas, que eran eruditos de la ley, que habían estudiado desde la infancia, se conocían la Torá desde el principio hasta el final de memoria, intentaban tentar a Jesús y querían ponerlo a prueba y le hacían preguntas difíciles, ¿no? Y el Señor les respondía y los dejaba callados. Amén. Diga conmigo: inteligencia espiritual. Él veía más allá, podía ver los corazones, se acercaba a los necesitados. Inteligencia espiritual, porque comprendía la situación de la gente, del necesitado, de los niños. Dejen que los niños vengan a mí. Cuando todos separaban a los niños de él, déjenlos.
Se daba cuenta el Señor que los niños necesitaban también estar cerca de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Las viudas, los pobres, los necesitados. Pero cuando le tuvo que hablar también a Nicodemo, cuando le tuvo que hablar a José de Arimatea, gente que era rica, gente que era intelectual, gente entendida, el Señor también ejerció ahí su inteligencia para soltar palabra y para hacer la obra que Dios le había enviado a hacer. Amén. Inteligencia. Oh, nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces hacemos un gran énfasis en el sacrificio que Él hizo, y gloria a Dios porque fue la obra de redención. Pero Él fue un hombre inteligente, no solo en lo natural, sino también para poder ver lo que Dios quería hacer, el propósito de Dios. Veía más allá de lo que estaba frente de sus ojos. Amén, hermanos. Ahora miren, quiero que me acompañen y que podamos leer en Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios 2, del 10 hasta el 16. Vamos a leer ahí algunos versículos. Mira qué interesante. Lo tenemos ahí en pantalla. Síganme, hermanos, en la lectura, porque el Señor nos quiere hablar hoy. Dice así el verso 10: porque fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. O sea, el Espíritu de Dios nos muestra a nosotros los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo. La gente que no tiene al Espíritu de Dios, los que no han recibido a Cristo en su corazón, no pueden entender los misterios del reino de Dios, las profundidades de Dios. Por eso es locura para ellos. No pueden comprenderlo, no pueden discernirlo. Porque solo, sigue diciendo el versículo, porque solo los que son espirituales pueden entender. ¿Puede decirlo conmigo a esto? Solo los que son espirituales pueden entender las profundidades de Dios. Pueden tener un entendimiento espiritual de las situaciones. Lo que el Espíritu quiere decir, los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué entendemos estas cosas? ¿Por qué podemos nosotros entender a Dios y podemos conocer los pensamientos del Señor? Porque tenemos la mente de Cristo. Diga conmigo, yo tengo la mente de Cristo. Amén. Vos tenés la mente de Cristo. Nosotros tenemos, por eso en nosotros está la capacidad. Al tener el Espíritu de Dios habitando en nosotros, hemos recibido también la mente de Cristo. Y el Espíritu de Dios es el que nos revela, nos muestra, nos enseña las profundidades de Dios, las cosas que el mundo no entiende, no comprende, no le son reveladas. A nosotros, a los hijos de Dios, se nos corre el velo y podemos comprender las cosas eternas, los principios que son eternos. ¿Cuántos me dicen amén? Tenemos la mente de Cristo.
Ahora, ¿qué es la mente, hermanos? Avancemos un poquito más, avancemos una más ahí en la pantalla. La mente es un sistema complejo que permite al hombre, mira, son tres cosas claves las que permite la mente, y en ese orden. Primero, pensar. La mente te permite pensar, y de hecho la mente está, la comprenden los pensamientos, los sentimientos. La mente te permite pensar, sentir y actuar. Los pensamientos producen emociones, sentimientos en nosotros, y nosotros actuamos en base a esos sentimientos y a esas emociones. Mira, voy a leerte algunos principios descubiertos por la neurociencia y que son muy importantes para que nosotros los tengamos en cuenta. Algunos de ellos, hay muchos más, pero algunos que nos pueden ayudar a conocernos a nosotros mismos y también a entender la obra que el Señor hace en nuestras vidas. Mira, conclusiones de la neurociencia. Esto es pura ciencia. Amén. Esto no es palabra de Dios, aunque la palabra de Dios ya lo dice antes que la ciencia, pero la ciencia lo corrobora. Amén. Del 90 al 95% de las decisiones que tomamos nosotros están basadas en emociones, en cómo nos sentimos. Fíjate, del 90 al 95%, ¿no? Y solamente entre un 5 y un 10% nosotros, las decisiones que tomamos tienen que ver con nuestra razón o con nuestra lógica, la razonamos. O sea, la gran mayoría de las decisiones que vos y yo tomamos son de acuerdo a cómo nos sentimos. ¿Sí o no, hermanos? ¿Te sentís alegre? ¿Te sentís contento? ¿Y cuáles son las decisiones que tomas? Si estás con ánimo, bueno, ¿cuáles son las emociones básicas? Estas las sabemos porque hay una película que nos lo ha dejado ahí bien claro, ¿no? ¿Cuáles son las emociones básicas? Alegría, ¿no? Claro, ahí está la alegría, ¿no? En la película Intensamente. ¿Qué más? Ansiedad, tristeza, furia, ¿no? Y bueno, después en la 2 hay algunas más que se ramifican de esta, ¿no? Diego la vio bien, ¿no? Ese te tocó, ¿no? El enojo, ¿no? Bueno, hermanos, todos nosotros tomamos casi la totalidad de nuestras decisiones de acuerdo a cómo nos sentimos. Si nos sentimos alegres, tomamos un tipo de decisiones. Decimos amén a todos, ¿verdad? Tenemos ganas de trabajar, tenemos ganas cuando, no sé, ponemos algún propósito. Si alguien está alegre, acá está animado, de repente los hermanos de Legendario dieron el anuncio y algunos seguro que han dicho, yo voy a ir ahí. Ahora, si vos estás triste, si estás desanimado por alguna situación que te pasó y es la tristeza lo que ha embargado tu corazón, tu interior, lo más probable es que no tengas ganas de hacer nada. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Y así vamos nosotros en la vida, tomando esas decisiones. Si uno está enojado, si vos vas al trabajo enojado porque algo te pasó y bueno, te sentís así con furia, ¿no? Lo más probable es que el primero que se te cruce no lo saludes o que lo saludes mal, ¿no? Y es una decisión que nosotros tomamos. No te nace a veces el saludarlo, buen día, ¿cómo estás? ¿No? Con una sonrisa si vos venís enojadísimo. Entonces, y así, hermano, ¿cuánto más en decisiones trascendentales de nuestra vida? Porque te hablo de cosas pequeñas, pero hay muchas decisiones. Voy a estudiar esto. A veces alguien está animado, bueno, me meto en la academia esta, y resulta que a las 2 semanas se te va la alegría, se te va el ánimo, y la decisión ahora es dejo, ¿no? Y entonces vamos tomando decisiones emocionales. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos se sienten identificados con esto? Yo me siento identificado en muchas decisiones. Por supuesto, trato de ser un hombre espiritual. Tenemos que usar la inteligencia espiritual. Amén, hermanos.
y ser firme y determinar una cosa y llevarla a cabo, pero esta es una gran verdad y con la que nosotros lidiamos en nuestra mente, que son nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, lo que sentimos y lo que hacemos, que va a depender mucho de los dos anteriores. Amén. Bueno, número 2, cuanto más seguido pienso en algo, para mi cerebro esa es la verdad. Te repito, cuanto más seguido vos pensás en algo, nosotros pensamos en algo, para nuestro cerebro esa es la verdad, esa va a ser la verdad. Amén, hermanos. Por eso que tenemos que tener cuidado con los pensamientos. Me voy a bajar acá. ¿Me siguen con la cámara? Me bajo, porque veo que algunos se me están durmiendo, así que me bajo acá, así se me despiertan. Cuanto más vos le das lugar a un pensamiento, tu cerebro lo que está percibiendo es que eso es la verdad. Amén. Si te hicieron un daño o si te traicionaron o algo que te pasó y vos le das vuelta a ese pensamiento constantemente, todos los días, cada vez que cerras los ojos es lo que te viene a la mente, esa va a ser, para tu cerebro, esa es tu realidad, ¿no? Estás dañado, estás herido, ¿no? Y no te cuesta recuperarte. Tenemos que entender, hermanos, que nosotros podemos controlar nuestros pensamientos y podemos darle lugar a algunos y a otros podemos rechazarlos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Se decía cuando yo era chiquito que para explicar el tema de los pensamientos, que uno no puede evitar que uno no puede evitar que las palomas, que los pájaros vuelen alrededor de nuestra cabeza. Y es verdad que a veces te puede venir un pensamiento. Creo que eso viene de Martín Lutero, creo que fue el que lo dijo originalmente. Pero uno no puede evitar que los pensamientos a veces vengan, pensamientos negativos. A veces es no sé, si te han fallado, por ejemplo, te falla alguien en algo muy sencillo, de repente te falla, no sé, el electricista en venir a tu casa, pero a vos te han fallado otras veces anteriormente. Entonces esa situación que es muy sencilla te hace traer el pensamiento de que wow, todo el mundo me falla a mí, todo el mundo me tiene en poco, ¿no? Y vos le empezás a dar lugar a este pensamiento. Para tu cerebro eso termina siendo una realidad que a veces quizás en lo verdadero no es la realidad, porque no es que no le importas a nadie, pero para vos, para tu cerebro, porque le diste rosca a ese pensamiento, esa está siendo la realidad. Amén. Y quizás haya gente que te ama y haya gente que está a tu lado y tu esposa está dando la vida por vos, pero vos estás pensando que a nadie le importas porque el electricista también te falló, capaz que como te falló alguien en tu infancia, ¿verdad, hermanos? Y se nos meten esos pensamientos, ¿o no? Y a veces se nos hacen unas fortalezas en nuestra mente y es difícil lidiar con eso. Muy bien, cuanto más seguido pensás en algo, eso es la verdad. Así que si hay algún pensamiento que no te está haciendo bien, tenés que quitarlo. No tenés que darle tanto lugar en tu cabeza, no tenés que darle tanta vuelta. Amén. Muy bien, otro punto, el cerebro no le hace caso a la realidad, sino obedece a lo que pienso. Y es más de lo que te estoy diciendo. El cerebro a veces lo engañamos con nuestros pensamientos, porque hay una realidad. Esto pasa mucho en política, ¿no? Vieron que en política decimos que hay gente que es cabeza de termo, ¿no? Y a veces hay una realidad que uno está viendo, hay unas estadísticas, hay unos números que son irrebatibles, pero el que es cabeza de termo lo ve y dice, eso está mal, ¿no? O está en una posición, ¿no?, en política y te discute a muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque él se ha hecho no está viendo la realidad, sino que su pensamiento es el que está prevaleciendo, aunque hay una situación que está siendo verdadera. Así que de alguna manera el cerebro nos engaña cuando nosotros le damos lugar a pensamientos que son inadecuados. Muchos de nuestros sufrimientos tienen que ver con lo que pensamos, no con lo que está pasando en realidad. Y esto es importantísimo, hermanos. Préstenme atención acá, porque a veces sufrimos mucho por los pensamientos a los que le estamos dando lugar, y a veces no tiene nada que ver con la realidad.
Pero nosotros estamos con ese pensamiento y nos produce dolor, nos produce sufrimiento. Amén. Y a lo mejor ya pasó, la situación ya pasó hace tiempo, hace mucho, pero como seguimos en eso, amén, entonces se distorsiona la realidad. ¿Te diste cuenta que hay gente que a veces se ofende o se enoja por algo muy pequeñito que le hicieron? Y es porque él está metido en una realidad que no es totalmente verdadera, pero sí en sus pensamientos. Y se siente a lo mejor menospreciado, se siente despreciado, se siente que no es parte, etcétera, etcétera. Entonces sufre en sus pensamientos. Y aunque vos venga y le diga, sos parte, vení, haces una cosa, haces otra, lo involucramos todo, pero como él en su pensamiento ha decidido darle lugar, él sufre cualquier cosita, pum, lo saca de la realidad. Amén. Amén, hermanos. ¿Se comprende? Los pensamientos generan emociones. Diga conmigo, los pensamientos generan emociones. O sea, generan lo que nosotros sentimos y pueden cambiar nuestro estado de ánimo. Fíjate qué importante, qué es lo que pensamos, ¿no? Es muy importante. ¿Qué es lo que pensás cuando cerrás tus ojos a la noche? Eso va a determinar mucho cómo te sientas al otro día. Amén, hermanos. ¿Cuáles son los pensamientos que te vienen? ¿Qué es lo que da? Y a veces el pensamiento que viene y después ese pensamiento vos a veces lo transmitís porque lo hablas con otro y es el tema que estás hablando constantemente, ¿no? Y entonces eso termina afectando tu estado de ánimo. Te empezás a sentir quizás con depresión, con tristeza, con angustia, etcétera. Amén. Sin embargo, si hay pensamientos buenos, si hay pensamientos que son positivos, pensamientos de fe, eso te va a producir energía, eso te va a dar ánimo, te va a dar fuerza, ¿sí o no? Te vas a sentir de otra manera porque tuviste tu mente estuvo trabajando en pensamientos de Dios. Amén, amados. Algo tiene que cambiar en nuestra mente. Tocar que tener al lado, sacudir y decir, algo tiene que cambiar en tu mente. Fíjate que lo primero que la mente genera son pensamientos, después sentimientos, y después de sentimientos, si vos estás deprimido, tu conducta vas a estar plof toda la vida, ¿no? Si tu sentimiento es de enojo constante, tus decisiones van a ser, tu conducta va a ser un insulto, va a ser un golpe, va a ser un maltrato, ¿sí o no? Pero empieza acá, empieza en el pensamiento que le damos lugar. Ahora, si es de fe, si es positivo, vas a estar alegre, vas a estar con ánimo. Entonces vas a tratar a tu esposa bien, vas a tratar a tus hijos bien, vas a decir, no, vamos a salir adelante, no importa, estamos en una situación, pero vamos para adelante, Dios está con nosotros. Cambia nuestra conducta totalmente. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? Gloria a Dios. Así que ahora mira esto, qué interesante. Esto es pura neurociencia. Las emociones duran, y esto está comprobado, hermanos, científicamente. Las emociones en nosotros, por algo que nos ocurre, sea bueno o malo, lo que va a durar en nuestro cerebro, en la transmisión de las neuronas, son de 80 a 100 segundos. Eso no es más de 2 minutos, ¿no? No llega a 2 minutos. Cuando una emoción, algo que nos golpea, algo que nos pasa, nos alegra, y después de 2 minutos baja, ¿no? ¿Te diste cuenta de eso? Que hay algo que te emociona, algo fuerte, pero después ya a medida que va pasando el tiempo, eso vamos perdiendo esa emoción. Ahora, normalmente cuando nos pasa algo malo, eso lo sostenemos. ¿Y quién es el que sostiene por más tiempo las emociones? Mis pensamientos. Si vos has tenido un sentimiento así de rechazo, o has sufrido un golpe de repente y lo que te viene es tristeza, eso te puede durar no más de 2 minutos. Y si vos pasás página, se terminó, se acabó. Podés cambiar, no le das lugar. Si es algo a lo mejor insignificante, que no tiene muchas consecuencias, por supuesto, rápidamente uno pasa página. Alguien que no te saludó, hay gente que dice, bueno, estará con un mal día, pum, listo, chao. Pero hay otros que no, hay otros que se quedan pensando, están días pensando y le dan lugar,
sostienen ese sentimiento que fue a lo mejor que te impactó en ese momento, lo sostienen en el tiempo. Amén. Son los pensamientos. Tienen que cambiar nuestros pensamientos. ¿Cuántos me dicen amén? Va a cambiar nuestra vida, va a cambiar nuestra forma de actuar, va a cambiar nuestra forma de sentirnos también. ¿Cómo nos vamos a sentir? Va a ser radicalmente opuesto si aprendemos nosotros a pensar pensamientos de fe, a dominar también nuestras emociones y nuestros sentimientos. Muy bien, siguiente punto. Me vengo arriba, así lo puedo leer mejor. ¿Están conmigo, hermanos, unos minutos más? ¿O son muchos datos? Solamente quiero dejarte algunos versículos de la palabra que nos van a ayudar a ejercitar nuestra mente. ¿Cómo desarrollar la mente de Cristo? Diga conmigo, yo tengo la mente de Cristo. Si has recibido al Señor, eso está claro, tenés la mente de Cristo, podés conocer las profundidades de Dios, etcétera, etcétera. Imagínate cómo son las emociones y los sentimientos y cómo es la conducta de alguien que empieza a desarrollar la mente de Cristo en su vida. ¿Cómo desarrollar la mente de Cristo? Pues cambiando los pensamientos. Básicamente, tenés que cambiar tu forma de pensar. Hay pensamientos que hay que desecharlos, como hacemos en la compu, en el teléfono, que los mandamos al tachito de basura, ¿verdad? Y ya está, los eliminamos. Y hay otros que sí tenemos que darle me gusta, ¿no? Hay otros que sí tenemos que fomentarlos. Hay pensamientos que tenemos que darle lugar en nuestra mente. Muy bien, cambiando los pensamientos. Ahora, ¿cómo cambio los pensamientos? Número uno, meditando en la Biblia. Diga conmigo, meditando en la palabra. Tenés que agarrar la Biblia, sacudir al que tenés al lado y decirle, tenés que agarrar la Biblia, hermano. No hay otra. Es básico. Pero miren, aunque es muy básico, hay algunos que esta semana no han leído la Biblia en toda la semana. Seguro que en este lugar hay algunos. Espero que sean la minoría. Pero mira lo que dice el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Cuando el Señor le habla a Josué, un desafío tremendo tenía él por delante. Pero Dios le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tenía que hacer Josué? ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Meditar en él, para que guardes y hagas. ¿Te das cuenta? Para que guardes, porque es el proceso. Guardes los principios. En lo que estás meditando se transforma en pensamientos en nuestra mente, y entonces va a cambiar o nos va a llevar a una actitud correcta de acuerdo a la voluntad de Dios, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. ¿Cómo te va a salir todo? Mira, para los que dicen acá, todo me sale mal, ¿no? ¿Hay alguien que ha dicho eso esta semana acá? Todo nos sale mal, no pegamos una, ¿no? Bueno, aquí tenés un secreto. Tenés que meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Y meditar, hermanos queridos, no es solamente leer la Biblia, porque no basta o no se trata solo de leerla. Meditar es un poquito más profundo, es un poquito más elevado, es un poquito más costoso también, porque significa prestarle atención, significa estudiar la palabra, significa orar y pedirle al Espíritu Santo que nos revele los principios bíblicos, ¿sí o no? Y cuando uno está meditando en algo, es pensar en lo que he leído. ¿Qué me querés decir, Espíritu Santo, con lo que acabo de leer? ¿Cuál es el principio para mi vida? ¿Cómo lo aplico a mi casa? Y medito en la palabra del Señor. Amén.
Nos dice este versículo que si meditamos de día y de noche, entonces nuestros caminos van a prosperar. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos quieren prosperar acá? Tenés que empezar por ahí. La Biblia transforma nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos van a transformar nuestros sentimientos. Y nuestros sentimientos van a cambiar nuestras conductas, nuestras acciones, nuestras decisiones. Amén, amados. Pero comienza por el Espíritu de Dios revelándonos a nosotros los principios bíblicos. Entonces, cuando lees una historia, no basta solo con conocer la historia. Tenés que meditar en esa historia. Amén. Por ejemplo, si lees la historia del rey David, por ejemplo, tenés que extraer principios, y para eso necesitamos usar la cabeza, hermanos, prestarle atención, tomarnos tiempo también. Amén. ¿Qué me querés enseñar con este episodio? Cuando, por ejemplo, cuando David honró a Saúl. Si Saúl era un desastre, pero sin embargo David supo honrar al ungido de Jehová, ¿no? ¿Cuál es el principio, Señor? Hay un principio de honra ahí, que David no estaba viendo al hombre, sino que estaba viendo la investidura que Dios le había dado a ese hombre, y honraba al ungido, el ungimiento de ese varón. Entonces lo empezás a estudiar, lo empezás a meditar, y Dios te empieza a hablar, y Dios empieza a transformar la mente. Amén. Ese principio que vos aprendes, después lo aplicas en tu vida, y esa puesta en práctica de la palabra de Dios es lo que va a hacer prosperar tu camino. Es lo que va a cambiar los resultados en tu vida. ¿Cuántos me dicen amén? Ahora, si vos estás dándole rienda suelta a cualquier pensamiento, hermano querido, tus sentimientos van a ser un vaivén, tus emociones van a subir y van a bajar, tu conducta va a ser inconstante y no vas a poder prosperar. ¿Cuánta gente, hermanos, hay que pasan años en el evangelio y no prosperan, no avanzan? Tiene que haber un cambio en los pensamientos. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Lo crees conmigo en el nombre de Jesús? Amén. ¿Lo estás creyendo para otro o lo estás creyendo para vos? Es para mí, diga conmigo, es para mí, esto es para mí. Bueno, número 2, vamos rápidamente, hermanos, que ha avanzado el tiempo hoy. Rápidamente, quiero concluir, quiero terminar. Número 2, arrancando malos pensamientos. Número 2, arrancando malos pensamientos y plantando pensamientos buenos. Eso nosotros lo podemos hacer, hermanos. Tenés que arrancar, tenés que quitar los pensamientos negativos o malos pensamientos, pensamientos que sean impuros también. Hace un ratito dije, ¿qué pensás cuando cerrás los ojos a la noche? Hay hombres que mejor no me cuenten lo que piensan, porque a veces son pensamientos impuros, a veces son pensamientos sucios. Y claro, eso te va a traer sentimientos de culpa al otro día, si sos creyente. Amén. A lo mejor no estás viendo nada, pero sí has pensado cosas que no son correctas, y eso trae un sentimiento de tristeza, de culpabilidad. ¿Sí o no? Porque sabemos que no es pecado solo mirar, sino que uno puede pecar con el pensamiento. ¿Sí o no? ¿Verdad, hermanos? ¿O no? Por eso la palabra, cuando habla de Jesús también, y por eso te digo que Él fue el hombre más inteligente de nuestro planeta, porque no pecó ni en un pensamiento, y lo aclara la palabra. Amén. ¿Me dicen amén, hermanos? Así que arrancando pensamientos malos y plantando buenos pensamientos. Ejercitar buenos pensamientos producirá sentimientos agradables en nosotros. Quiero leer en Filipenses capítulo 4, versículo 4 al 9. Veamos acá lo que nos dice la palabra. Filipenses 4, 4 al 9. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. ¿Se acuerdan de este versículo en la Reina Valera? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. Versículo 6. No se preocupen por nada. Diga conmigo, no me tengo que preocupar por nada.
No te preocupes por nada. Antes de preocuparte, antes bien, en cambio, oren por todo. A veces nosotros nos preocupamos y no oramos. No nos tenemos que preocupar y sí tenemos que orar. Oren por todo. Díganle a Dios lo que necesita y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Verso 7. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Amén. Podrán entender. Ahora, ahí termina, ¿verdad? Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense, fíjense, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Nosotros podemos educar nuestra mente. Nosotros podemos permitir pensamientos buenos y podemos desechar pensamientos que no son correctos, que son impuros, que no son buenos, que no nos van a edificar, hermanos, que nos van a hacer sentir mal. Amén. Así que la palabra acá nos exhorta, me gusta esto, concéntrense, ahí lo tenemos remarcado, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, en estas cosas tenemos que pensar, amén, todo lo que es verdad, en la palabra de Dios, si has leído la palabra, medita en ello cuando cierres los ojos a la noche. O en algún momento que estés ahí colgado pensando, volvé, trae tus pensamientos y pensá en las verdades bíblicas, en las verdades de la palabra. Amén. Todo lo verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, dice el apóstol Pablo, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Amén. El Señor puede transformar nuestra vida, transformando nuestros pensamientos, cambiando nuestra manera de pensar. Amén, hermanos. El punto número 3, otra cosa que podemos hacer para desarrollar la mente de Cristo es adorar a Dios. Adorando a Dios. Diga conmigo, adorando a Dios. Adorar produce transformación. Romanos 12, 1 al 2, versículos muy conocidos, dicen así: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Cuando traemos nuestros cuerpos a la presencia de Dios, le adoramos. Ya no traemos animales porque estamos en el nuevo pacto, pero traemos nuestra vida a la presencia de Dios. Amén. Esa es la verdadera forma de adorar al Señor. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Cómo te va a hacer el Señor una persona nueva? Transformando tu manera de pensar. Amén. ¿Cómo te va a cambiar la vida, hermano querido? Leo querido, ¿cómo te va a cambiar la vida? Cambiando la manera de pensar. ¿Sí o no? Hermanos ahí atrás. Amén. Los servidores que están ahí atrás. ¿Cómo nos va a cambiar el Señor la vida? Transformando nuestra manera de pensar. Amén. Tenemos que dejar que el Espíritu de Dios obre en nosotros, que la palabra obre en nosotros, y el exponernos a la presencia de Dios en adoración produce en nosotros transformación. Siempre la adoración producirá transformación. Mira, todos los hombres y mujeres que te nombré anteriormente, Noé, Abraham, vos lees en la palabra, todos fueron adoradores. Noé levantaba un altar, bajo del arca levantó un altar, adoraba al Señor, estaba en comunión con el Señor, expuesto a la gloria de Dios. ¿Sí o no? Abraham igual, Moisés igual, subía al monte. Abraham lo vemos hasta Moriah, llegó, hasta su hijo estuvo dispuesto a sacrificar.
para adorar al Señor, ¿verdad? La vida de adoración produce transformación. Si no hay cambios en tu vida, seguro que te está faltando exponerte a la presencia de Dios. Y eso lo podemos hacer, hermanos, en una reunión como esta, pero sobre todo, como decía Javi al principio, en nuestras casas, en la intimidad, cerrando la puerta de nuestro cuarto. Amén. Y lo que comprende la adoración es una vida de oración, es una vida de alabanza al Señor. Podemos cantar al Señor, podemos levantar nuestras manos, podemos orar, hablar con Dios. Amén. Exponernos a su presencia va a producir cambios radicales y te va a hacer a vos un hombre y una mujer inteligente para Dios. Amén. Diga conmigo, adoración. Es muy importante, hermanos. Y número 4 es la unidad a la iglesia. Estar unidos al cuerpo de Cristo. Número 4, estar unidos al cuerpo de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Diga conmigo, sintiendo lo mismo. Escucha, acá hay un sentimiento. ¿Te das cuenta? El apóstol Pablo le dice a la iglesia: tienen que sentir lo mismo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. O sea, para que haya un mismo sentir, tiene que haber un mismo pensamiento, ¿sí o no? Amén. Hemos dicho que los pensamientos producen emociones, producen sentir, producen sentimientos. Sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. Esto es unidad. Diga conmigo, esto es unidad. Prefiriéndonos en honra los unos con los otros, estimando al hermano que tenés al lado, al que tenés atrás, como mayores a vos. Amén. Eso produce unidad entre nosotros y hay un mismo sentir. Sentimos una misma cosa. No miramos por lo nuestro propio, sino que ayudamos al prójimo, oramos por ello, actuamos con humildad, ¿no? Ninguno se está vanagloriando, ninguno está queriendo ser más que el otro. Entonces el verso 5 dice: haya pues en vosotros, y les digo yo también, tomando las palabras del apóstol, a nosotros como casa, como iglesia, haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El mismo sentir que hubo en Cristo Jesús lo podemos tener nosotros. Amén. El mismo sentimiento que tuvo el Señor Jesús, nosotros lo podemos tener porque tenemos la mente de Cristo, ¿sí o no? Amén. Tenemos la mente de Cristo. Si sujetamos nuestros pensamientos, si controlamos, si trabajamos en nuestros pensamientos, hermanos, movidos por el Espíritu de Dios, por supuesto. Esto de que te estoy hablando no se trata de meditación, no se trata de nada de esto, sino que el Espíritu de Dios te dé la fuerza para ir cambiando, ir anulando cosas en las cuales no tenés que pensar, no darle lugar, y sí darle lugar a los pensamientos de Dios. Entonces tendremos, hermanos, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. La iglesia tendrá ese mismo sentir, por lo tanto actuará de la misma manera que actuó Jesús. ¿Sí o no, amados? Será una consecuencia. ¿Y cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Estaba en el cielo y estuvo dispuesto a abandonar el cielo para venir a la tierra. Y cuando vino a la tierra y nace como hombre, además que ya fue una humillación, el dejar el cielo, dejar la forma de Dios para tomar la forma de hombre, y viene acá a la tierra y además de todos los hombres se hace el menor, se hace siervo, ¿verdad? Dice, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Humildad. Amén. Y nos prefirió a nosotros.
Se humilló Él para que nosotros fuésemos levantados. Amén. Haya pues en nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, para que el Padre que está en el cielo pueda levantarnos como iglesia. Amén. ¿Sabes lo que veo yo muchas veces? El sentir del mundo y no el de Cristo. Porque a veces hermanos mismos estamos aquí, ay, ¿y yo para cuándo? ¿Y a mí para cuándo? Y levantan a este y a mí no, y reconocen al otro y a mí no. Ese no es el sentir de Cristo. ¿Sabe que me doy cuenta que no hay pensamientos correctos? Capaz que no hay palabra en la vida, capaz que no hay adoración, no hay exposición a la presencia de Dios. Porque si la hubiera, los pensamientos serían distintos, los sentimientos serían distintos. ¿Sabe que hay gente dentro de la iglesia que se enoja cuando se honra a otro hermano? Porque está pensando de una manera egoísta. ¿Verdad, hermanos? Si no puede decir amén, diga ay, ¿no? Por lo menos, pero diga algo, ¿no? Pero es así. Es así. ¿O no, Dai? Es así. Y de repente el Señor está levantando a gente nueva, gente que está, y otros están, en vez de alegrarse, porque el Espíritu de Cristo es alegrarse, es servir, es ayudarlos. ¿Ah? Y hay otros que están, ay, y con envidias, y con celos, ¿no? Y con egoísmo, y enojos por acá, y enojos por allá, dentro de la iglesia, hermano. Por eso no puede venir la exaltación. Jesús lo completó. Por eso te digo que Él fue el hombre más inteligente de este planeta. Una inteligencia espiritual extraordinaria. Lo completó todo. Por eso el Padre, cuando lo vio, vio la obra, vio el sentir, dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Porque el que tiene el sentir de Cristo, ese es exaltado. El que tiene el sentir del mundo, por Dios es humillado. ¿Sí o no, amados? Dios se encarga de desecharlo. Pero el que tiene el corazón de Cristo, el que tiene el sentir del Señor, el que quiere la unidad, el que busca el servir a los demás, el Señor lo exalta, lo levanta, lo levanta, lo levanta. A lo mejor están los otros ahí mordiéndose del celo, de bronca y tal, y el Señor sigue levantando, sigue exaltando. Amén. Como lo hizo con el Señor Jesucristo, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, por lo cual dice: Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén, aleluya. Ese es mi Señor. Ese es nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Dale fuerte ese aplauso a Él. Amén. Amén, amén, amén. Aleluya. Por lo tanto te digo, unos últimos pensamientos que anoté, que algunos de ellos son proféticos para la iglesia. Dios está levantando una generación de hombres y mujeres con la mentalidad de Cristo para afectar una sociedad entorpecida por pensamientos mundanos. Porque el pensamiento del mundo o la mentalidad del mundo entorpece a la gente. Sin embargo, el que tiene la mente de Cristo y la desarrolla, una mentalidad de reino, ese es levantado, ese es exaltado y se vuelve inteligente espiritualmente y en todos los órdenes de la vida. Amén, amados. La inteligencia espiritual es superior a las demás inteligencias que el hombre pueda desarrollar, trasciende lo natural y te radica a vos en lo sobrenatural. ¿Sabe qué pensaba cuando el Señor me daba este concepto? Te radica en lo sobrenatural. Pensaba en lo que dice Isaías 55: los caminos del Señor son más altos que los nuestros, los pensamientos del Señor son más elevados que los nuestros, ¿sí o no? Entonces, la mente de Cristo desarrollada en nosotros, la inteligencia espiritual, te lleva a caminar en esos caminos más elevados del Señor. Te lleva a pensar esos pensamientos que son, como dice Isaías, como el cielo está lejos de la tierra, así son los pensamientos de Dios de los pensamientos del hombre.
Amén. Yo quiero caminar en esos pensamientos. ¿Cuántos me dicen amén? Creo que el apóstol Pablo anduvo en esos pensamientos, en esos caminos, ¿sí o no? Revelaciones impresionantes. Por eso le hablaba a reyes y quedaban así impactados. Y después podía hablarle también a discípulos sencillos y también quedaban impactados. Esa inteligencia espiritual. ¿Cuántos me dicen amén? Ahora, número 3, cualquier persona que tiene al Espíritu Santo dentro de sí puede vivir en esta dimensión de sabiduría. Amén. Pensemos en Salomón, hermanos, uno de los hombres más sabios, el rey más sabio de la tierra. Era un adorador, se exponía a la presencia de Dios. Amén. Si vos tenés el Espíritu de Dios, podés desarrollar ese tipo de sabiduría. No la sabiduría de este mundo, sino la sabiduría del cielo, sabiduría de Dios. Y por último te digo, hermano querido, Hebreos 11:38 habla de los héroes de la fe. Todo el libro el capítulo 11 de Hebreos habla de los héroes de la fe, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Hombres y mujeres de los cuales el verso 38 dice: el mundo no era digno de ellos. Cuando habla de los mártires, de los que murieron quemados, aserrados, crucificados, dice: el mundo no era digno de estos hombres, porque caminaron en una inteligencia superior, en una capacidad espiritual que era sobrenatural. ¿Cuántos me dicen amén? Nosotros podemos caminar de esa manera. Nosotros también podemos ser. El Espíritu Santo sigue formando hombres y mujeres de esa estirpe en nuestros días. ¿Cuántos me dicen amén? Si lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor y ponete de pie en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. El Espíritu Santo sigue formando hombres y mujeres de esa estirpe en nuestros días. ¿Quieres ser uno de ellos? ¿Queremos ser uno de ellos? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos esa capacidad espiritual que el mundo no tiene. Por eso hemos leído en la palabra que nosotros podemos juzgar todas las cosas, pero el mundo no puede juzgarnos porque no nos comprende, no nos entiende. Pero sí ven el testimonio, sí ven resultados diferentes. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Sabes qué veo? Por el Espíritu. ¿Y qué es lo que el Señor me mostraba en oración mientras preparaba esta palabra? Que muchos acá van a ser transformados radicalmente. Que el Señor quiere transformarte en una persona nueva. Que Dios tiene novedad de vida para vos. Y que hay muchas cosas que quizás no te agradan de vos mismo, y hay muchas cosas con las que estás luchando. Y quizás hay consecuencias de decisiones, y hay mucho que tiene que ser transformado. Pero Dios lo va a hacer, Dios lo está haciendo, Dios está obrando. Dios está obrando. Dale lugar en tu mente a sus pensamientos. Dale lugar en tu mente a sus pensamientos. Deja de pensar como el mundo. Cerra la puerta a ese tipo de lógica, a ese tipo de razonamiento que siempre te producen eso: envidia, enojo, celos, que te producen quizás deseos de volver atrás, de volver al mundo, de tirar la toalla. No le des lugar a esos pensamientos en el nombre de Jesús. Sin embargo, hay palabra de Dios para vos. En el nombre de Jesús, vos podés vivir en santidad. Nosotros podemos vivir en santidad.
No puedo dejar este vicio, pastor. No puedo dejar las drogas, no puedo dejar el alcohol. En el nombre de Jesús, empezá a cambiar tu pensamiento y empezá a creerle a la palabra de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese tiene que ser tu pensamiento. Ese tiene que ser el razonamiento tuyo. Todo lo puedo en Cristo. Yo no tengo fuerza, pero mira, cuando levanto mis manos, como hemos cantado, aunque no tenga fuerza, recibo la unción. Entonces todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Eso transforma, va a transformar tu conducta. Te vas a animar, te vas a fortalecer en el nombre de Jesús. Te vas a alegrar, porque el gozo del Señor empieza a moverse en nosotros. Y empezamos a tener una vida distinta, resultados diferentes, consecuencias distintas, recompensa distinta de parte de Dios. Dios te va a empezar a levantar en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Si vos querés ser una mujer héroe de la fe de estos días, levanta tu mano al cielo ahí delante del Señor. Si vos te das cuenta, varón, hoy que tienen que cambiar cosas en tu mente, en el nombre de Jesús. Tenés unas capacidades y capaz que tenés una inteligencia natural, pero el Señor quiere desarrollar la IE, la inteligencia espiritual en vos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Que crezca en nosotros, que crezca en nosotros, Señor. Tenemos la mente de Cristo y eso traerá unidad al cuerpo y eso te va a conectar con tus hermanos, porque el que tiene la mente de Cristo ama a los hermanos, ama al prójimo, tiene misericordia, tiene compasión, sabe servir con un buen espíritu. Aleluya. Eso trae fortalecimiento del cuerpo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Levanta tu mano ahí al cielo delante del Señor y decirle: yo quiero ser, Señor, uno de ellos. Yo quiero ser uno de ellos. Esos hombres